A ver, pensemos en esto. Hay una especie de motor invisible que está moviendo todo el progreso humano. Y no son los gobiernos ni las grandes instituciones. Es algo más fundamental, el emprendimiento. Esa fuerza que toma las ideas y las convierte en la realidad que nos rodea. Vamos a desarmar ese motor para ver cómo funciona. Y para que quede claro de qué hablamos, empecemos con una pregunta fuerte. ¿Quién salvó un estimado de 200 millones de vidas tan solo en el siglo XX? Lo primero que se nos viene a la mente es quizá un científico famoso, un doctor, pero la historia completa es mucho más reveladora y la verdad, mucho más interesante. Miren, en 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Y sí, claro, fue un descubrimiento científico brutal. Pero por más de 10 años no pasó de ser eso, una curiosidad en un laboratorio. Nada más. La historia dio un giro gracias a dos emprendedores, Howard Florey y Ernst Chain. Ellos vieron lo que nadie más vio, el potencial para salvar vidas. Consiguieron el dinero, armaron el equipo y crearon el proceso para producirla en masa. O sea, Fleming encontró la llave, pero fueron los emprendedores quienes construyeron la puerta y la abrieron para salvar a millones en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta historia de la penicilina no es un caso aislado, para nada. De hecho, este motor del que hablamos, el emprendimiento, está trabajando en silencio en cada rincón de nuestra vida moderna. Es todo un mundo que damos por sentado, pero que fue construido pieza por pieza por gente con visión. Pensemos en un día cualquiera, uno de hoy. Esa alarma que suena en el celular, pues ahí están las ideas de gente como Steve Jobs o Paige y Brin. La música que escuchamos en el camino, cortesía de Daniel Ek y su equipo en Spotify. ¿Pedimos comida a mediodía? ¿Vemos una serie en la noche? Todo eso es posible gracias a emprendedores como los que crearon Uber Eats o a Reed Hastings de Netflix. Cada momento de nuestro día es el eco de alguien que se arriesgó a traducir una idea en un servicio útil. Ok, para entender de verdad el poder de este motor, hay que hacer una distinción que es clave, Y es la diferencia abismal que hay entre tener una idea, una invención, y generar un impacto real que cambie el mundo. Por ejemplo, la máquina de vapor. Se inventó, fíjense, en el siglo I, pero por 1700 años fue básicamente un juguete. Una curiosidad, no fue hasta que un emprendedor, James Watt, la tomó en 1776, la mejoró y la comercializó, que se desató la revolución industrial. La brecha entre el invento y el impacto fue de casi 2 milenios. Y la historia se repite, Miren el caso de la electricidad. Michael Faraday descubrió los principios en 1831, pura ciencia. Pero fue el emprendedor, Thomas Edison, casi 50 años después, quien construyó no solo un foco, sino todo el sistema, la generación, los cables, todo, que de verdad iluminó al mundo. Y vámonos a algo más reciente, el Internet. Nació en los 60s, sí, como un proyecto del gobierno, pero por décadas fue una herramienta para unos cuantos, un nicho. Fueron los emprendedores de los 90s los que lo hicieron fácil de usar, accesible y útil para todos nosotros. Todos estos ejemplos apuntan a la misma idea. Esta frase lo resume a la perfección. Los emprendedores son ese puente que conecta dos mundos. Son, en esencia, traductores. Toman el lenguaje complejo de la posibilidad técnica y lo traducen en algo que todos podemos usar y que mejora nuestras vidas. Son los que asumen el riesgo, organizan todo y crean los mercados para que el potencial se vuelva una realidad. Ok, pero aquí siempre sale una crítica muy común, ¿no? La idea de que el emprendimiento es como un juego de suma cero, donde para que uno gane, otro a fuerza tiene que perder. Pero esto es confundir dos cosas que no tienen nada que ver. A ver, la transferencia de riqueza es literal tomar algo que ya existe, como en un robo. El pastel es del mismo tamaño, solo cambian las rebanadas. Es suma cero. Pero la creación de riqueza, eso es otra cosa. Eso es hacer un pastel más grande donde antes no había. Es crear valor nuevo, y eso es un juego de suma positiva. El caso de Henry Ford es del libro de texto para esto. Antes del Modelo T, los coches eran un lujo para ricos. Ford no le quitó su riqueza a otros. Creó un sistema que hizo los autos accesibles para millones. ¿Y el resultado? Sus trabajadores ganaron sueldos mucho mejores, los consumidores tuvieron una nueva libertad, la economía entera creció con nuevas industrias y sí, claro, Ford también se hizo rico. Fue un juego donde todos ganaron. Y de hecho, piensen en esto. El costo de cosas que antes eran un lujo total, como hablar con alguien al otro lado del mundo o tener toda la información del planeta en la mano, se ha reducido más del 90% gracias a los emprendedores. 90%. Esto es básicamente democratizar el progreso. Claro, y es una pregunta súper válida. ¿Qué pasa con los emprendedores que no son éticos? Y la respuesta es que por supuesto que los hay. Pero a ver, es como en todo.
Hay malos doctores, malos maestros, malos políticos. Y eso no significa que la medicina o la educación sean malas en sí mismas, ¿verdad? No podemos juzgar a todo un grupo por sus peores ejemplos. La verdad es que hay una prueba súper sencilla para saber la diferencia. ¿La gente elige usar ese producto o servicio por su propia voluntad? ¿Libremente? Si la respuesta es sí, es porque esa gente siente que está recibiendo valor, que su vida mejora de alguna forma. Es un intercambio voluntario, no una imposición. Pero ¿saben? Esto va más allá de la economía o el dinero. Hay una parte casi filosófica, un llamado moral a la acción, un llamado a construir. Piénsenlo así. Emprender es una forma de rebelión. Es ver el mundo, encontrar un problema, una injusticia, algo que no funciona bien, y en lugar de quejarse o aceptarlo, es decir, no, esto puede ser mejor y ponerse a construir una solución. Es rechazar el status quo para crear la realidad que podría ser. Y esta rebelión la vemos todos los días, enfrentando los problemas más gigantescos que tenemos. Desde empresas como Tesla empujando la energía sostenible, hasta Khan Academy dando educación de primera y gratis a quien la necesite, o M-Pesa que le dio acceso a servicios bancarios a millones en África. En cada gran desafío hay emprendedores en primera línea, construyendo soluciones. Y todo esto nos lleva a una idea muy potente, que se resume en esta frase. Vivimos en una época donde es muy fácil criticar, señalar lo que está mal. Y a veces es necesario. Pero lo que de verdad mueve la aguja, lo que genera progreso real, no es la crítica, es la construcción. Cada cosa que damos por sentada hoy, desde la medicina que nos cura hasta la tecnología que nos conecta, es una herencia. Somos los herederos de una cadena larguísima de emprendedores que en su momento se rebelaron y se atrevieron a construir algo nuevo. Así que la pregunta final no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. El proyecto del progreso humano no ha terminado. El motor invisible sigue en marcha. La verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente problema que necesita una solución? Porque siempre, siempre hay algo nuevo por construir.